Es un gusto estar en contacto para el curso de Introducción a las Ciencias Políticas en este que será el último gran tema correspondiente al segundo periodo de evaluación, que como lo hemos visto conjunta en realidad dos unidades, la unidad número 2, que ya lo vimos en su momento sobre democracia, sistemas políticos en general, y luego hemos visto el tema de actores políticos, partidos, grupos de interés, el tema de movimientos sociales, élites políticas, que son temas muy interesantes. Y finalmente, hoy corresponde ver el tema de sistemas electorales. Sistemas electorales lo vamos a dividir en realidad en dos videoclases. En esta vamos a revisar las generalidades, la conceptualización, de dónde surge el tema de sistemas electorales y por qué es tan importante en el marco de la ciencia política contemporánea. Y además de eso vamos a analizar en esta ocasión un par de sus elementos más relevantes. Esto es muy importante destacarlo en este punto. El, la mayor parte de la explicación sobre sistemas electorales versa en torno a los elementos de este sistema electoral que lo definen, lo caracterizan según cada país y según cada objetivo político de representación que persiga el sistema electoral. En la siguiente videoclase veríamos los restantes elementos que hoy no podamos abarcar por un asunto de tiempo. Pero, ¿qué es esto del sistema electoral? ¿De dónde viene? ¿Por qué es importante? No olvidemos que todos los temas que analizamos encajan en un macro tema que se llama sistemas políticos. Los sistemas políticos requieren para su funcionamiento, sean democráticos o no, de un régimen que establezca las reglas a partir de las cuales se va a producir una representación política en el entendido que es materialmente imposible que todo el pueblo pueda ejercer todos los días las funciones de legislación, administración pública, gobierno y administración de justicia. Es imposible que todos los millones de habitantes lo podamos realizar de una manera cotidiana y como si todos fuéramos legisladores de un país. Ya hemos hablado en su momento de la necesidad, a partir de la democracia representativa, sin que esto signifique que no cuestionemos la democracia representativa, de establecer mecanismos de representación. Bueno, de esa necesidad de construir reglas claras y reglas de participación con transparencia y con un nivel de certeza que los resultados emitidos posteriormente del proceso electoral y del evento electoral son los que la voluntad popular así lo ha querido manifestar, es que se construyen los sistemas electorales. Nos dice Álvaro Ortiga, un politólogo destacado de nuestro país que ha escrito hace un par de años su libro sobre el sistema político, del cual hemos derivado su lectura sobre el sistema electoral, que al hablar de los sistemas de partidos en su momento, que nosotros también lo hicimos, se hizo referencia a las relaciones entre los partidos políticos expresadas básicamente en términos de competencia electoral. Recordémoslo, el sistema de partidos lo que establece es una interacción entre partidos políticos que nos marca cómo compiten entre ellos. Hablábamos en su momento de que el formato y el número de partidos políticos es sumamente importante. Hay países que tienen sistemas que son unipartidistas, otros son multipartidistas. Y hay países que tienen bipartidismo, ¿no? Y de la otra forma también habíamos analizado en el sistema de partidos que en cuanto al formato hay un nivel de fragmentación y hay un nivel de polarización en el sistema. Todo depende de cómo los partidos se comporten en su interacción. Lo que no debemos perder de vista es que estos partidos políticos, en su sistema de partidos, necesitan reglas claras para poder interactuar y competir por este poder político, por estas cuotas de poder político, que pueden ser escaños legislativos, que puede ser la más alta magistratura ejecutiva, la presidencia de la República, pueden ser gobiernos municipales, en nuestro caso, en fin, podría ser la representación también en el Parlamento Centroamericano, que es otra de las instancias donde se desarrolla un sistema electoral. Así que como lo podemos entender, la competencia necesita reglas y las reglas se integran fundamentalmente de normas o pautas que de manera sistemática se construyen para producir un tipo de representación política. Eso es un sistema electoral.
De hecho, autores, aquí voy a citar uno en particular, Dieter Nolen, nos dice en sentido restringido, allá por 1994, que los sistemas electorales son un conjunto de elementos interactuantes de la normativa electoral que con eficacia directa inciden en la traducción o transformación de las preferencias electorales, o sea, los votos que todos nosotros emitimos, en cuotas de poder político institucionalizado. En otras palabras, sistema electoral, en palabras de Nolen, y me parece una definición tan buena que no voy a meter alguna adicional, tiene que ver con ese conjunto de reglas y normas, con ese conjunto de pautas que hacen posible que toda nuestra voluntad expresada en el voto, ya lo saben, ¿no? El voto es como la expresión más clara de nuestra voluntad en una contienda electoral, pues esos votos se conviertan en cuotas de poder, que ya he mencionado, presidencia, vicepresidencia, diputaciones de la Asamblea Legislativa, el Parlamento Centroamericano, gobiernos municipales. Esos son entonces los sistemas electorales, o ese es un sistema electoral. He dicho en su momento que lo vamos a analizar a partir de sus elementos constitutivos más relevantes. La ciencia política en consenso, estoy pensando por ejemplo en Nolen, pero no solo en Dieter Nolen, también, y lo cita el doctor Artiga, Laxo, Taguepera, Giovanni Sartori, el caso también de, qué sé yo, Aaron Liebhardt, estoy recordando, y otros cuantos más. Bueno, el mismo Vallés que siempre hemos citado, ¿no? Son autores que coinciden que los elementos del sistema electoral son básicamente los siguientes. Número uno, la magnitud o número de representantes que vamos a elegir. Como quien dice, el número de personas que será electo en esa votación. Bueno, si son diputados es un número determinado, si es para presidente y vicepresidente es otro número, si es para consejos municipales es otro número, si es para el Parlamento Centroamericano será otro número. Así que la magnitud o número de representantes a elegir, ese es el primer elemento del sistema electoral. El segundo elemento del sistema electoral tiene que ver con esas pequeñas canchas o terrenos, distritos, donde se va a disputar cada uno de los partidos simultáneamente. Estamos hablando de las circunscripciones electorales o distritos electorales. Ya veremos que estas circunscripciones cambian dependiendo del tipo de elección que se va a realizar en cada uno de los países. Hay un número de circunscripciones para presidenciales, para legislativas y para municipales. Cambia el número de circunscripciones. Número 3, las formas de candidatura, es decir, si la oferta que se presenta por parte de los partidos o si es no partidaria, tiene que ver con unas opciones cerradas, bloqueadas o abiertas, a partir del cual el ciudadano y la ciudadana tienen un mayor margen de decisión. Luego están las formas de expresión del voto, íntimamente vinculadas con las formas de candidatura, ¿no? Hay sistemas que nos permiten ensayar con varias marcas dentro de la papeleta y hay sistemas que la verdad son mucho más cerrados y solo nos permiten una sola marca y de esa manera se define el resultado electoral. Eso lo veremos en el próximo videoclase. Están las barreras o umbrales electorales que en alguna medida garantizan que los partidos que subsisten en la competencia electoral es porque tienen un nivel mínimo de representación y no estamos ahí perdiendo dinero, tiempo, invirtiendo recursos públicos en fuerzas políticas que no representan a nadie más que ellos mismos. Por eso muchas veces son importantes las barreras electorales, aunque ahí hay una discusión de por medio si estas barreras deben ser lo más flexibles o laxas posibles para permitir un juego democrático y respetar la representación de minorías. Un debate muy interesante. Y finalmente tenemos la fórmula electoral, es decir, esa operación matemática que se preestablece para determinar quién será el ganador o no de la contienda electoral en cuestión. Si bien estos son los elementos del sistema electoral tradicionalmente vistos, hay que decirlo con franqueza que hay otros elementos que quedan fuera y que son importantes realmente, pero no se consideran dentro de este tipo de elementos
modélicos, tradicionales, llamados también ortodoxos del sistema electoral, que acabo de mencionar, ¿no? La magnitud del sistema, la forma en que expresamos el voto, las barreras electorales, qué sé yo, el tipo de circunscripciones, todo esto que he mencionado son los elementos ortodoxos. Pero fuera de los elementos ortodoxos hay otros elementos del sistema electoral que son igualmente importantes. Menciono, por ejemplo, el calendario electoral. No pocas veces hemos dicho, y no solo nosotros, lo han dicho muchos especialistas en el mundo, que hacer simultáneamente elecciones presidenciales con elecciones legislativas, cosa que en nuestro caso ocurre cada 15 años por el sistema que tenemos, bueno, por el calendario electoral que tenemos, muchas veces juega a favor del partido político que tiene una candidatura presidencial fuerte. Y en consecuencia, si realizamos simultáneamente las dos elecciones, presidenciales y legislativas, juega y corre la posibilidad que el partido que tiene un candidato presidencial fuerte arrastre en el resultado electoral lo que ocurra también a nivel legislativo. Cosa que quizás no ocurriría si separamos las elecciones. Y primero, por ejemplo, se disputan las elecciones legislativas y después se disputan las elecciones presidenciales. En ese sentido, puede ser que la cabeza del votante en elecciones legislativas se concentre estrictamente en un partido que quiere que le represente territorialmente y ya deja y posterga mentalmente la elección presidencial para dentro de 2 o 3 meses. Eso permitiría, en teoría, que los partidos políticos pequeños y medianos tengan más oportunidad cuando las elecciones se hacen separadas que cuando las elecciones funcionan de manera concomitantes o simultáneas. ¿Por qué? Porque el partido grande corre la posibilidad que se lleve todo el paquete legislativo, pues puede ser que la gente vote de manera más clara, pues a nivel legislativo, como un eco o resultado o impacto de la fuerte imagen del candidato presidencial. No solo el calendario es importante como un elemento heterodoxo, fuera de los elementos ortodoxos del sistema electoral, también tiene que ver el tema del número de contendientes, el registro electoral. ¿Cuántas veces hemos hablado, hemos dicho de lo importante que es contar con un registro fiable que establezca con claridad quiénes son los votantes y la localidad donde cada uno de nosotros va a emitir su voto? Para evitar, por ejemplo, esa movilización de votantes, para evitar el fraude y las irregularidades en cuanto a inflar el número de participantes, es decir, del cuerpo electoral en unos municipios y deliberadamente correr los domicilios un par de meses antes, ¿no? También el tema del registro electoral es muy importante. Ni se diga el tema de los fallecidos y los ciudadanos que no están presentes en el país para poder votar. Y otra es la organización de la gestión electoral. También se ha discutido mucho en El Salvador la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales, para darle a la Administración de Justicia Electoral como un talante más profesional y la logística del proceso electoral una independencia para que, qué sé yo, darle un nivel de mayor autonomía a cada una de las instancias. Vamos ahora a analizar el tema de cada uno de los elementos del sistema electoral. He mencionado al principio de esta intervención que hoy voy a analizar probablemente uno de los elementos y en la próxima videoclase analizaremos los otros, ¿no? 4 o 5 que nos van quedando. En cuanto a la magnitud o número de representantes a elegir, nos dice claramente el autor que se puede definir en la normativa electoral como un elemento fijo o de acuerdo con una relación, ya sea con el número de escaños y electores o el número de habitantes y el número de escaños. En la literatura especializada sobre sistemas electorales, este número se conoce como tamaño o magnitud de las circunscripciones. Y por regla general, este tamaño o magnitud de las circunscripciones pasa con una especie de dos categorías. Si vamos a elegir una sola candidatura, un solo cargo, y en ese distrito o circunscripción solo se disputará un escaño, estamos hablando de magnitud uninominal. Por el contrario, si estamos hablando de una disputa de más de un escaño en esa circunscripción electoral, entonces hablamos de una
circunscripción plurinominal. Ahora, ¿cómo funciona en El Salvador y cómo se da este fenómeno? Entendamos lo siguiente: El Salvador hace funcionar varios sistemas electorales, dependiendo de cada tipo de elección. Esa es la primera aclaratoria que tenemos que decir y tenemos que hacer. El Salvador desarrolla varios tipos de elección. En la elección presidencial hay un debate. Hay quienes sostienen que solamente se concurre con un solo candidato, que es el presidente de la República o la presidenta de la República de El Salvador. Hasta hoy solo presidente, ya lo sabemos. Como el vicepresidente es una figura que funcionaría sobre la base de la suplencia o para relevar al presidente en circunstancias expresamente determinadas por la ley y por la Constitución, hay quienes sostienen que entonces lo que elegimos en la elección presidencial, en los procesos presidenciales, es básicamente una figura, presidente, porque consideran al vicepresidente como suplente o en caso de suplencia del presidente de la República. Hay quienes sostienen lo contrario, que concurrimos a elegir dos figuras, presidente y vicepresidente, y en consecuencia estamos hablando de una circunscripción plurinominal nacional. Y que el vicepresidente tiene su relevancia de manera autónoma y por eso no podíamos considerar que las circunscripciones y la magnitud de la circunscripción presidencial en El Salvador sea uninominal, sino que es plurinominal, porque se disputan con dos funcionarios a ser electos. Bueno, la discusión está abierta. Entiendo que la posición como más hegemónica en este debate es que a nivel presidencial pues solamente hay uno, por lo tanto la magnitud en la elección presidencial es uninominal. En el caso de las elecciones para la legislatura del Parlamento de la Asamblea Legislativa, estamos hablando de los 84 diputados y diputadas. Así que claramente es una elección plurinominal. Y esto se confirma a nivel de cada una de las circunscripciones electorales a nivel legislativo. Porque si lo piensan, a nivel legislativo votamos en 14 circunscripciones, 14 departamentos. Y cada departamento reparte un número de escaños determinado, dependiendo de qué, de la población que habita, según el último censo de población o el que establezca la ley, que debe tener según la población y por lo tanto la representación de ese departamento. Por esa razón, los departamentos más poblados tienen más representación de diputados, caso de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, estamos hablando de 24, La Libertad con 10 y así, ¿no? Y luego están los departamentos con menos diputados, que el número menor de diputados es de 3 por departamento, que son los más pequeños. Eso quiere decir que en El Salvador todas las circunscripciones electorales en las que se disputa son plurinominales a nivel legislativo, todas son plurinominales. Y lo es también a nivel municipal, porque a nivel municipal nosotros elegimos un número variable de consejos municipales en los 262 municipios, lo cual también depende de una regla establecida previamente, que establece que nosotros a nivel municipal elegimos sí alcalde o alcaldesa, el síndico, la síndica, si ese fuera el caso, dos regidores así como de plana, y luego elegimos un número variable de regidores dependiendo del tamaño de la población de ese municipio. Si son 10.000 habitantes, si son 20.000, de 10.000 a 20.000, si son 50.000 habitantes, si son 100.000 habitantes, así va creciendo el consejo municipal. Entonces, como claramente tenemos consejos municipales de más de 4 miembros y hasta un máximo, creo yo, de 14, significa entonces que tenemos a nivel municipal magnitudes que también son plurinominales. Eso quiere decir que en El Salvador la única magnitud electoral que es uninominal, y según algunos autores, es la magnitud de elección presidencial. Ahora, me parece importante destacar un elemento que queda un poco flotando en el tema de la magnitud o número de representantes a elegir. Y esto es si este número es permanente por siempre, y una vez que encontramos la fórmula, voy a cambiar el formato.
porque si digo fórmula electoral, estoy mencionando otro elemento del sistema electoral. No, hablemos del formato, de la magnitud, entonces eso queda para siempre. La respuesta es no. Y esto puede cambiar dependiendo si a nivel jurídico y a nivel político se entiende que las reglas están generando una buena representación, una adecuada y justa representación o no. No siempre hemos tenido 84 diputados y diputadas. En el pasado hemos tenido menos diputados y diputadas. Y no siempre hemos elegido a los diputados en 14 circunscripciones. Hubo una época donde se elegían a los diputados en circunscripciones departamentales y en una circunscripción nacional, la famosa plancha nacional. Así que esta variable va a ir cambiando dependiendo de cómo también cambien la balanza política, el nivel de representación, las sentencias que pueden emitir los tribunales constitucionales en materia electoral, lo que la legislatura correspondiente pueda definir. Esto puede ir cambiando, no solo en términos de magnitud del sistema electoral, sino con todas las demás reglas. Pues bien, por el momento me quedo por acá. Esto ha sido el tema de sistemas electorales, primera parte. Hemos visto solo un elemento del sistema electoral, pero hemos visto toda la parte de la conceptualización y definición y las bases del sistema electoral. Para la próxima videoclase agregaremos o incorporaremos los demás elementos del sistema electoral. Nos veremos entonces.